Esto que tengo acá es una tabla de logaritmos. Es una publicación que tiene casi 100 años y que incluso cuando yo estuve en el secundario, hace más de 20, no lo usábamos. Ya era algo que había quedado obsoleto gracias a la existencia de las calculadoras científicas de mano. Probablemente este sea un muy mal ejemplo de lo que quiero de alguna manera ilustrar brevemente a continuación. Lo que quiero decir es que tenemos una idea construida, quizás por cuestiones de marketing, quizás por una cuestión positivista, de que todo desarrollo tecnológico es bueno en sí mismo y va a dejar obsoleto a lo que se venía usando. Y eso no es del todo cierto. Yo, respecto a la innovación y a la incorporación de tecnologías nuevas en las prácticas docentes, reconozco que la tecnología, bueno, tanto en la práctica docente como en la vida cotidiana, nos puede proponer nuevas formas de encarar nuevas circunstancias e incluso enriquecer las existentes, pero no permite dejar obsoleto a lo previo. La clave está en el enriquecimiento de las prácticas que ya tenemos, hacerlas más fluidas, más dinámicas. Volviendo al ejemplo de la tabla de logaritmos, no lo usamos más, pero logaritmos seguimos calculando. Podemos destinar el tiempo que empleábamos y desperdiciábamos con estas tablas para afrontar problemas más complejos, situaciones nuevas y más atractivas, pero no dejamos de estudiar logaritmos, dejamos de usar la tabla únicamente. Otro caso, yo ejerciendo como docente en matemática empezamos a emplear herramientas para hacer gráficos con el celular, con la computadora, con lo que dispongamos. Y eso aceleró drásticamente el proceso de interpretación de muchos conceptos, incluso permitió desarrollar trabajos mucho más complejos gracias a esta herramienta de gráficos. Sin embargo, a la vez, detectamos que hay otras prácticas, otros contenidos que quedaron un tanto de lado al emplear esta tecnología. Por eso, hay que siempre estar estudiando cuáles son las ventajas y desventajas. No es en sí mismo bueno, no va a dejar todo el estudio previo, lo que hacíamos antes, de lado automáticamente. Podría dejarlo, podría complementarlo, podría integrarse. Y para mí esa es la visión que deberíamos tener sobre todo desarrollo y toda innovación tecnológica en el ámbito educativo. Por otro lado, sobre cómo los desarrollos tecnológicos afectaron la docencia durante la pandemia y cómo permanecen, tengo algunas cosas como que representan todo esto. Este pequeño papelito me lo otorgó por segunda vez un sitio en Instagram que se llama Me Pasó en un LAM, que es un sitio de divulgación, de comunicación entre los estudiantes, en donde crearon una especie de votación entre aquellos que participan para elegir a quienes consideran el mejor docente en cada área. Y bueno, yo afortunadamente gané por segundo año consecutivo. Muchas gracias nuevamente. No es por ser pedante, pero ¿a qué viene todo esto? No a haber recibido el premio, sino a cómo se generaron y potenciaron estos nuevos lazos de vínculo entre toda la comunidad educativa y cómo eso permite enriquecer las prácticas. Por poner un ejemplo, durante pandemia pudimos hacer cosas que en presencialidad eran imposibles. ¿Cuántas veces fuimos a clase y ante la ausencia le pedimos a alguien que nos la grabe y después nos pasa la grabación con los apuntes, se escucha mal, no entendemos lo que escribió el compañero, etcétera? Y durante pandemia yo grababa las clases directamente para que quien no pudiera conectarse las viera. Y las grababa en mi computadora con la total resolución que tenía el monitor y sin pérdida de calidad. Es imposible poder hacer eso en presencialidad. En fin, para no extenderme más, un comentario final sobre algo que me llamó la atención en las últimas semanas. Me crucé con una estudiante que me dice que cursó conmigo en pandemia, justo una materia que es computación en un instituto, y me comenta que cuando los hijos, cuando se hacía el lunes a la noche que tenía que cursar, los hijos le decían, mamá, dale que ya empieza tu clase con el profesor streamer. Y entonces recibí esa categoría de streamer que me sorprendió un poco. Digo, pero si yo hacía las clases utilizando los recursos que necesitaba. En ese momento, como era una clase de computación, necesitaba mostrar un teclado, así que tenía un tecladito virtual a un costado de la pantalla, un mouse para que vean el movimiento que hacía,
como iba a grabar la clase, quería que quede un registro de quiénes estaban conectados para que se vea quién hablaba cuando participaba, el listado del chat y bueno, todo un pequeño conjunto de herramientas. Teníamos toda una configuración con varias cámaras cuando necesitaba mostrar algo en pizarra o hacer un pequeño croma. Y todo, obviamente, durante pandemia terminé de aprender a usar esas herramientas, las configuré para emplear todo eso y lo hice como parte de mi trabajo. Bueno, tengo la fortuna de tener los recursos tecnológicos para emplearlo, pero la verdad me di maña y lo puse a andar. Cuando me involucré un poco a investigar cómo es que trabajan o qué es lo que hace un streamer, vi que usan probablemente las mismas herramientas que yo para lo mismo, no, porque el contenido que desarrollan, la creación de contenido que de los que ellos se encargan, no está vinculado al ámbito académico necesariamente. Sin embargo, a pesar de que usamos herramientas similares, no creo que muchos les digan el streamer docente. En fin, no quiero meterme más, lo dejo como algo como para analizar y quizás debatir cuando corresponda. Así que bueno, espero que sea útil este comentario y gracias por tenerme en cuenta, por supuesto. Vámonos.